Gloria a Dios. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. El día de hoy quiero compartir contigo un poco más del trasfondo de lo que está ocurriendo en Israel. Empezó todo este asunto que hoy somos testigos todos, el mundo entero, el sábado temprano en la madrugada, comenzando el día, y siguen los problemas. Esta mañana estaba viendo actualizaciones de lo que ocurre y los ataques. Han habido ataques en el norte, en la zona del Líbano, donde está Hezbollah. El problema continúa todavía y hoy vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Alguien me preguntó alguna vez, ¿usted cree en Dios? Y la respuesta a esa pregunta es no, yo no creo en Dios. Yo conozco a Dios. Y eso es muy diferente. Y ciertamente yo conozco a Dios. Y todo lo que hago, lo hago por amor a Él. Para servirle, por amor a Él. Y hoy yo quiero que tú veas esto que tengo aquí. Quiero que entiendas un poco mejor lo que está ocurriendo en base a un pasaje de las Escrituras que se conoce como el pacto abrámico. Un pacto que hizo Dios con Israel, con ese hombre que fue el principio del pueblo de Israel. Un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que es el norte, bien al norte, lo que hoy conocemos como Irak. En esa zona vivía Abraham en ese entonces, cuando fue llamado. Después Dios le cambia el nombre, pero con Abraham comienza la historia del pueblo de Israel. Y tenemos que conocer esa parte de la historia, y no es complicado, es bien fácil. Se conoce como el pacto abrámico y está escrito en la Biblia en el capítulo 17 del Génesis, tres versos también del 6 al 8. Te lo voy a leer. Dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dios hablando con Abraham. Y estableceré, verso 7, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un verso más, el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué interesante. Mira, el pacto abrámico, vamos a poner la Biblia acá un momento. El pacto abrámico tiene dos partes. Lo que acabamos de leer en la Biblia tiene dos partes. La primera parte es que el Dios de la descendencia de Abraham, el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia, que comienza ¿con quién? Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. El de la promesa es Isaac. Ismael, también hijo de Abraham, es el padre de los árabes. Pero el pacto abrámico es de parte de Dios con Abraham y la descendencia que tuvo Abraham por Sara, no por Agar la egipcia, sino con Sara. Entonces, el Dios de la descendencia de Abraham por pacto perpetuo. Quiere decir que Dios se ha propuesto, no solamente ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, el Dios de toda la descendencia de Abraham, y también el Dios de todos los que somos de la fe de Abraham. Esto es precioso, es lindo, es profundo.
Hoy solo tengo tiempo para tocar las partes, digamos, medulares, como los títulos, como el esquema, y tal vez en otra ocasión profundice un poco más. Pero dos cosas sacamos de lo que acabamos de leer. Uno, el Dios de la descendencia de Abraham, el Dios del pueblo de Israel. Por eso su nombre es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Nuestro Dios tiene ese nombre. No que Dios menosprecie a las otras naciones. Dios ama a todo el mundo de tal manera, tan profundamente, tan poderosamente, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos por los méritos de Él. En fin, ese es nuestro Dios. Nos ama a todos profundamente, pero tiene un pueblo. No podemos desconocer eso. Dios se escogió para sí un pueblo, el pueblo de Israel. Y el pacto abrámico tiene entonces dos partes. Se establece que Jehová es el Dios de la descendencia de Abraham. Primera parte. Segunda parte, la tierra de Canaán es la heredad perpetua de Israel. La tierra de Canaán. ¿Cuál es esa tierra? ¿Es acaso lo que hoy vemos en el mapa moderno de Israel? ¿No? ¿Es ese pedacito de tierra lo que Dios determinó sea del pueblo de Israel? La respuesta es no. Es muchísimo más grande. Desde el río de Egipto, cuál es el Nilo, hasta el gran río Éufrates, que baja desde Irak y termina en el océano, ¿verdad? Es una extensión muchísimo más grande de tierra, la que Dios le ha dado por heredad perpetua a la descendencia de Abraham, porque Dios hizo ese pacto perpetuo. Dios lo ha establecido y no debemos desconocerlo. Al contrario, tenemos que conocer la historia. Tenemos sobre todo la historia bíblica y creerla y obedecerla. Así que hoy yo quería dar esto, ¿no? Porque he estado hace poco tiempo explicando cuál es el plan de Dios que toma 7.000 años, ¿no? La creación de Adán y Eva, 4.000 años antes de Cristo, el diluvio, 2.350 años aproximadamente antes de Cristo, y Abraham, el padre de la nación de Israel, y el padre además de la fe cristiana. 2.000 años antes de Cristo vivió Abraham, y él es el origen del pueblo de Israel y también el origen del pueblo árabe. Eso es muy interesante y muy importante. Después, por supuesto, el nacimiento de Jesús, que divide la historia. Yo he estado explicando estas cosas ya, no las voy a repetir en detalle, pero es muy importante que para poder entender el tiempo que hoy vivimos, porque, por ejemplo, digo, antes de dar el ejemplo, ¿qué es lo que está pendiente? El rapto de la iglesia, la gran tribulación y el regreso glorioso de Jesucristo para comenzar el milenio. Estas cosas todavía no tienen check, todavía no se han cumplido. Casi todo se ha cumplido. No hay nada pendiente para que ocurra el rapto, que es antes de la gran tribulación, luego esos 7 años que dura la gran tribulación, que en la Biblia se conoce como la angustia de Jacob. En el libro de Jeremías se llama de esa manera. Y para que todo esto ocurra, nosotros tenemos que conocer que Dios ha establecido un plan. Este plan de 7.000 años tiene fechas que se van a cumplir, porque se van a cumplir tal y como lo establece Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, semanas de años, 490 años. Han pasado de esas 70 semanas 69 y se interrumpieron cuando Israel negó y desconoció a su Mesías.
¿Quién es el Mesías de Israel? Jesucristo. Así que se detuvo el reloj cronológico profético de Dios cuando Israel rechazó a su Mesías. Y se va a reanudar cuando comience la semana 70, porque solo faltan 7 años para que se cumplan esa profecía magnífica del libro de Daniel, que es considerado la llave maestra de la profecía. Así que estamos a las puertas de que ocurra el rapto, la gran tribulación y el regreso de Jesucristo. ¿Cómo vamos a ignorar las Escrituras? ¿Cómo nos vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a ver las cosas que ocurren en Israel? Por ejemplo, y yo iba a poner un ejemplo y ahora lo pongo. Alguien con justa razón, muchos, miles, preguntan, y yo mismo lo hice en el video último anterior, ¿es este ataque contra Israel el principio del fin? ¿Va Dios a derramar sus juicios finales porque Israel ha sido atacado por esos genocidas, por esos delincuentes, por esos terroristas de Hamás? Que lo digo una vez más, el pueblo palestino no es Hamás. Hamás es como, digamos, si nosotros equiparáramos a Hamás con Palestina, con el pueblo palestino, nos equivocaríamos, como también lo haríamos si dijéramos, por ejemplo, que toda Alemania era nazi y era igual que Hitler. Por supuesto que no. Habían miles de asesinos en la Alemania nazi, pero no todo el pueblo alemán fue nazi y asesino como lo fue Hitler. En el Perú, nosotros sufrimos muchos años con Sendero Luminoso. 70.000 muertos entre víctimas civiles, gente del ejército, terroristas. Sufrimos mucho. Pero si alguien me dijera, en el Perú son terroristas, yo me reiría de eso, porque en el Perú no somos terroristas. Tuvimos un episodio sangriento, pero no somos terroristas. Somos gente de bien que quiere trabajar y vivir bien. Y lo mismo en Palestina. Ellos no son Hamás, como tampoco me imagino en el Líbano, en el norte de Israel, el Hezbolá es lo que es, pero habrá buena gente también en el Líbano. No todos pensarán igual. En fin, lo que quiero decir es, si alguien me preguntase, ¿este ataque contra Israel es el principio del fin? Porque Israel ha sido atacado e Israel es la niña de los ojos de Dios, según las Escrituras. Y eso es verdad. En la Biblia está escrito así: todo aquel que maldijere a Israel, en el mismo el libro de Génesis, en el capítulo 15, dice Dios: yo lo maldeciré, el que maldiga a Israel, y el que lo bendijere, yo lo voy a bendecir, porque es el pueblo de Dios. Pero ante esa pregunta que se hace hoy muchísima gente, ¿es esto acaso el principio de los juicios de Dios, la gran tribulación y todo lo que está escrito en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, acerca del fin? No, no lo es. Porque si atacar a Israel determinara que Dios va a intervenir, entonces ya lo hubiera hecho Dios hace muchísimos años, a los finales de los 30 y comienzos de los 40 hasta el 45, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler destrozó el pueblo de Israel y mató a más de 6 millones de judíos y más de 2 millones de polacos. Dios ya hubiera intervenido entonces. Así que no es esa la causa del principio del fin, aunque sí es muy importante, y como lo dijera yo antes, esto acelera el reloj profético de Dios, apura, acorta los plazos, y tenemos que estar muy atentos, porque ciertamente estas cosas que faltan que se cumplan pudieran empezarse a cumplir muy pronto, ya mismo. Pero fíjate, voy a terminar con esto. Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer en muchísimos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo
Isaías desde el 24 hasta el 26, los juicios que Dios va a derramar sobre un mundo que echó atrás, que desestimó el considerar a Dios y a sus estatutos como algo a lo cual tener respeto. El mundo ciertamente se ha burlado de Dios, ha blasfemado su nombre y hoy caminan en tinieblas porque han desconocido el pacto sempiterno que es la palabra de Dios. Dice otro pasaje profético en Ezequiel capítulos 36 y 37, le dice Dios a Israel: no lo hago por ti. Así que en el contexto que hoy estamos viviendo, que Israel está siendo atacado, sepamos que lo que Dios va a hacer no lo va a hacer solo porque porque el pueblo de Dios, Israel, es atacado, sino que lo aclara en el capítulo 36, Dios lo repite hasta 3 veces: lo hago por la santidad y la grandeza de mi nombre. Lo que Dios va a hacer en el mundo va a abrir los ojos de toda esta generación perversa que se ha olvidado de Dios para conocer quién es el creador de todo lo que existe, el Dios de Israel y el juez de toda carne. Y haríamos muy bien en empezar a preocuparnos por estas escrituras y de prestar atención, oído, atento, no apurarnos a hablar, sino más bien estar prestos a oír la palabra de Dios que viene a través de muchísimos, miles de siervos, pequeños y grandes, como este que hoy te comparte las escrituras. Ciertamente Dios va a cumplir toda la profecía, pero tenemos que saber que el propósito último y final de Dios no es solamente defender al pueblo que Él ama, a Israel, que es su pueblo, sino el de restaurar la santidad y la grandeza de su nombre. Jehová de los ejércitos. Algunos creen que equivocadamente que Jesús, cuando Él vuelva, va a volver otra vez al pesebre de Belén para hablar mansamente, como lo hiciera en su primera venida. Cuidado con ese error garrafal, terrible, que puede causar mucho dolor. Jesús, si bien es cierto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es también el león de la tribu de Judá. Y te dejo con esa figura, tal como un candidato argentino para las elecciones que se van a desarrollar en el amado país, hermano país de Argentina, al cual bendecimos en el nombre de nuestro Dios. Hay un candidato que yo espero gane en primera vuelta, no voy a decir quién es, pero tú ya sabes. Él dijo: no he venido a pedir a corderos que me sigan, sino he venido a despertar leones. Ya sabes quién es, ¿verdad? Es el candidato de mi simpatía. Bueno, Jesús fue el Cordero y es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque su misión en su primera venida fue la de morir por ti y por mí, para que no tengamos más culpa delante del trono de nuestro Dios, del Padre Celestial, porque Él nos va a juzgar a través de Jesucristo, de la cruz de Cristo, y nuestros pecados, ciertamente a los que creemos, han sido perdonados y limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Pero cuando Él vuelva, el regreso glorioso de Jesucristo para comenzar su reino que no tendrá fin, cuando Él vuelva, va a volver como el león de la tribu de Judá y va a gobernar, a juzgar las naciones con vara de hierro. Ciertamente Él es el rey y es un rey fuerte, es el capitán de los ejércitos celestiales, es el león de la tribu de Judá. Bendito su nombre. Y a ese Jesús es el que yo comparto. Por eso te dije, no es que yo crea en Dios,
Yo conozco personalmente a Dios y algún día te voy a hablar más de ese tema. Mientras tanto, me despido y te deseo grandes bendiciones para ti y tu familia. Dios te bendiga.